cumplen hoy 39 años del golpe de Estado del 76. Va a haber dos actos, uno organizado por agrupaciones aliadas al kirchnerismo, como Hijos y Abuelas, y el otro convocado por el espacio Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, que integran los partidos de izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales opositoras. Los opositores van a reclamar por la destitución del jefe del ejército, César Milani, por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Matías Reyardo Tolosa es hijo de los desaparecidos Juan Enrique Reyardo y María Rosa Tolosa y fue apropiado por el represor Samuel Miara. Está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Matías? Jorge Lanata te habla. Buen día. Buen día, Jorge. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo vivís un día como el de hoy? Mira, una mezcla de sensaciones. En cierta forma, siempre con alguna tristeza por pensar todas las cosas que podrían haber pensado mis padres en aquella fecha y que les hubiera ahorrado semejante destino. Pero también veo, es una fecha en la que aprovecho para dar notas y para ir a colegios a dar charlas y llevar conciencia a los más chicos de cuál fue la historia reciente de nuestro país, ¿verdad? Uh-huh. ¿Nos terminó de pasar el golpe 39 años después o todavía hay cosas que faltan contar, todavía hay historias para enterarnos, todavía tiene que seguir pasándonos? Mira, en realidad no nos terminó de pasar. En cuanto a las consecuencias directas de la dictadura, concretamente a abuelas le falta encontrar 400 nietos, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, las consecuencias que tuvimos nosotros, digamos, los sobrevivientes, esas consecuencias son de por vida. Pero por otro lado, creo también que un montón de gente que no había nacido en aquel momento no termina de ser consciente de la importancia del respeto de las instituciones democráticas y del respeto de las ideas del otro, ¿no? Y creo que también es a ellos a los cuales les tiene que llegar el mensaje. Por muchos años durante el siglo XX en la Argentina había interrupciones periódicas de la institucionalidad y la gente no le dio importancia hasta que tuvo que pasar lo que pasó en los 70. Y creo que también es hacia ese lado el mensaje, ¿no? Uh-huh. Diego. Matías, ¿cómo estás? Quería preguntarte por tus sensaciones un día como hoy, pero con respecto a que la Plaza de Mayo esté dividida, que haya dos actos diferentes y que haya controversia, incluso hasta en los horarios, quién va primero, quién va después, quién reclama qué cosa. ¿Cómo lo vivís a eso? Mira, te cuento, si no me equivoco sos Diego Leuco, sí, ¿verdad? Sí, ¿cómo estás? Bueno, mira, te cuento. Yo, bueno, hace ya van a ser 5 años que vivo acá en Rosario y desde entonces no estoy yendo los 24 a Buenos Aires, pero la última vez que fui ya se vivía esto, y eso que era mucho antes de la designación de Milani. Lo primero que recuerdo fue en el 2010 que a Pérez Esquivel no lo habían dejado subir al escenario principal, ¿sí? Uh-huh. Por ser parte de el CERPAG, ser parte de en Memoria, Verdad y Justicia, ¿sí? Y me pasó, aunque no lo puedas creer, me pasó lo mismo en el juicio que se llevó a cabo en La Plata para juzgar a los represores que actuaban en el centro de detención donde estuvieron detenidos mis padres. A 50 metros de la sala había un escenario en donde estaban los partidos de izquierda, estaban los de Encuentro, Memoria y Justicia, estaban otras organizaciones sociales, y la Cámpora había montado otro escenario a 150 metros más de la sala de audiencia. O sea, como para darte una idea de que en un juicio por delitos de lesa humanidad también se veía esa división. Yo creo que más allá de la adhesión de los organismos de derechos humanos a este gobierno, en muchos aspectos que puede ser más o menos más discutibles o no, lo que terminó de crear la división sin dudas es la cuestión Milani. Eso no hay ningún tipo de dudas, ¿no? Me parece que eso
no termina de entender cuáles son los objetivos del gobierno en esa designación, pero realmente fue algo que creó mucha controversia y división, incluso dentro de los que somos nietos y tenemos algún contacto regularmente. Ha habido mucha discusión, digamos, hacia adentro. Y cuando se discute eso, ¿qué te dicen los nietos que bancan a Milani? Y hay de todo, pero algunos, casi nadie se atreve a decir que es inocente, digamos. En el peor de los casos se han escuchado repeticiones de en cierta forma, el argumento que dice Estela de Carlotto, que es que hay que esperar que la justicia se expida, lo cual como argumento es poco defendible en el sentido de que no estamos hablando de quitarle la libertad a Milani, sino que estamos hablando de que no puede estar ocupando el mayor cargo que hay en las Fuerzas Armadas en la Argentina. Estamos hablando de eso. Entonces esa defensa del principio de inocencia no parece del todo lógica, digamos. Matías, ¿qué tal? Nico Buñaski, ¿cómo andás? Buen día, Nicolás. Bien. Más allá del tema Milani, vos no apoyás al gobierno, ¿no? Me entiendo que desde antes. No, en realidad yo empecé a sentirme... en realidad nunca fui en sí oficialista, pero durante los primeros años del gobierno les di mucho crédito por todas las cosas difíciles que habían y las leyes que sancionaron en favor de la persecución de los delitos de soberanía, pero muy tempranamente empecé a sentirme desilusionado, digamos, allá ya en el 2008 y 2007 empecé a ver cosas que no me gustaban. De todas maneras... ¿Qué cosas? Y a mí no me gustó de entrada cuando empezaron a adulterar las estadísticas públicas, digamos, por darte un ejemplo. Después, en el 2008, si bien yo no tenía una posición no tenía una posición tomada con el conflicto del campo, creía que ese conflicto había sido una serie de desaciertos en cadena, digamos, del gobierno, digamos. O sea, ellos tenían un capital político enorme y lo habían dilapidado en un conflicto que no tenía mayor sentido. Y es difícil, Matías, esto de ser una víctima de la dictadura y al mismo tiempo tener una posición crítica del gobierno, porque pareciera ser que en algún momento como que se arrogaron el derecho, ¿no? a ser víctimas, se arrogaron el derecho a manifestar. ¿Es más difícil hablar o contar o acceder a espacios de divulgación de lo que le ocurrió a vos y a tu familia siendo crítico? Es un poco más difícil. Obviamente que siempre hay gente que es coherente y entiende que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero la cosa se pone difícil cuando te das cuenta que está tan cercano algunas organizaciones con lo que es el Frente para la Victoria en sí, ¿no? O sea que vos te das cuenta que por estas fechas nos llaman para dar charlas y muchas charlas directamente son organizadas por políticos del oficialismo o por el Frente por la Victoria en sí, o te das cuenta que los representantes de las organizaciones que luchan para encontrar nietos, claramente abuelas, aparecen en actos políticos. Entonces uno ahí de repente siente la necesidad de no sentirse directamente etiquetado políticamente hacia ese lado. A mí me pasó cuando ocurrió lo de Cabandier, que me pasaba que yo salía a la calle y la gente tenía este prejuicio salvaje contra los nietos y pensaba que todos éramos como él, digamos. Entonces lo que me ocurrió en aquel momento fue eso, decir, bueno, necesito expresar lo que siento y que en realidad no estamos todos en política, ni estamos todos diciendo ni estamos diciendo todos que estamos en el lugar que nos corresponde o que nos merecemos, ni que somos la generación destinada a conducir el país, ni nada semejante, ¿verdad? Matías, ¿perdiste amigos en estos años? Y casi te diría que no. En realidad perdí contacto con algunas personas que eran conocidos y con el cual había afecto, pero no sé si
si en su momento habrían estado en la etiqueta, en la categoría de amigos, entre la cual tengo muy poca gente. Los que ya estaban, los que eran amigos siguen siéndolo. Sí, perdí contacto con gente, eso sí, seguro. O sea, los vi pasar de no tener nada que ver con la política a embanderarse de manera ciega, digamos. Matías, ¿qué pensás que hoy sea feriado? A mí no me parece una mala idea, me parece que es una forma de poner una fecha en el calendario en la cual uno tenga que hacer un alto y preguntarse qué fue lo que ocurrió en aquel momento, ¿no? No me parece una mala idea. Más allá de que no me gustan los feriados puentes, el hecho de que el 24 en sí sea feriado me parece correcto. Claro, ahí está un poco la diferencia, ¿no? Con respecto no al feriado de hoy, sino al de ayer. Exacto. Que transformó el 24 en una especie de super fin de semana para que explote el turismo. Claro. Matías, te agradecemos la comunicación, te mandamos un abrazo. Matías Rellardo Tolosa, quien hablaba, hijo de los desaparecidos Juan Enrique Rellardo y María Rosa Tolosa, apropiado por el represor Samuel Miara, hoy que se cumplen 39 años del golpe del 76. No, interesante lo que decía de Milani. Milani no solo está mencionado en el Nunca Más, como revelamos en PPT, sobre todo Rodrigo Alegre, también está en el listado oficial del Batallón 601 que difundió el propio gobierno. Él tiene una explicación para eso. Dice que entró en el 601 justo en diciembre de 1983. Obviamente no es creíble, pero bueno, el gobierno sigue defendiéndolo absolutamente, igual que a Gerardo Martínez, por ejemplo, el secretario general de la UOC, que también está involucrado, aparece en ese listado. ¿Y por qué lo defiende tanto? Yo creo que por los servicios prestados, ¿no? Por el aparato de inteligencia y por cómo ayudó a la presidenta y sobre todo por cómo alineó al ejército con el gobierno. Ahora, porque las evidencias que hay respecto de la participación de Milani tiene varias causas, ¿viste? Sí, claro. Tiene varias causas y dos son pedidos de indagatorio. Dos pedidos de indagatorio, uno ya fue rechazado, ¿no? Por la Cámara, inclusive. Ahora, me parece que la explicación de que debe ser apartado del ejército mientras se hace esta investigación, me parece que es pertinente, porque él no tiene que apoyarse en la estructura del Estado para defenderse y presionar inclusive a los jueces desde nada más ni nada menos que la jefatura del ejército. Es al revés lo que está pasando, en verdad, desde que fue acusado acumuló cada vez más poder, no menos poder. Le dieron más presupuesto. Le dieron más presupuesto, más influencia, más cargo, más todo. Hoy maneja gran parte del servicio de inteligencia de la Argentina, no solo los militares. Ahora, a los militantes del kirchnerismo les cuesta muchísimo justificar el tema de Milani y participar hoy en la marcha contra el golpe militar. Bueno, por eso es interesante la posición de Matías, que decía que en realidad el argumento que más se utiliza para defender esta situación es justamente la de que hay que esperar a ver si es culpable o inocente. Y lo que decía Matías con toda coherencia es, nadie está pidiendo que vaya preso, pero por lo menos que no sea uno de los tipos más poderosos de la Argentina, justamente en inteligencia militar. Aparte, vos es raro eso, cuando vos hablas de la posición de los militantes del kirchnerismo. La posición de los militantes del kirchnerismo es obedecer. O sea, no hay una posición crítica de los militantes del kirchnerismo. Ni siquiera hay un grupo kirchnerista crítico organizado como tal. Hay como algunas expresiones de algunos que dicen no me gusta todo, lo dicen medio como vergonzantemente, pero no hay... No, es la justificación. Entonces, todos los militantes kirchneristas están de acuerdo, ¿me entendés? Pero, a ver, de ahí a decir piensan algo, realmente no creo que piensen mucho. Tengo la sensación más que obedecen que piensan. Eso quedó claro con Bergoglio, ¿no? Bergoglio era un apropiador de la dictadura, una persona intolerable, un máximo enemigo. A la hora siguiente que fue transformado en papa, la misma gente que bueno, eso también es una idea de vuelta, a decir lo contrario. A mí me parece que tiene que ver con que ellos no están ejerciendo el pensamiento crítico y a la vez sus dirigentes, Cristina en este caso, no se los permite. Claro. O sea, hay una doble vuelta y no es solo que ellos no lo ejercen, bueno, quieren. Kirchnerismo y crítico es un oxímoron directamente. Claro, lo que pasa es que si mañana lo critican a Milani, todos estos van a hacer cola para criticarlo y cuando Cristina lo defiende, hacen cola para defenderlo. Sí. Esta es la realidad. Y Milani no solo
está involucrado en causas de lesa humanidad, sino que además De corrupción. tiene una causa de corrupción muy importante de enriquecimiento ilícito. Nos vive en una mansión en San Isidro, pero la corrupción ya digna sabemos que no molesta. de un empresario de